Muy buenas tardes. Nos encontramos hoy día en el Palacio de la Moneda y queremos transmitir que han sido meses muy duros para nuestro país, meses muy difíciles para las familias que están enfrentando una pandemia, como hemos dicho, un proceso extremadamente difícil, la más grave de los últimos 100 años, y frente a esa incertidumbre y ese miedo a enfermar e incluso perder la vida, hoy día se ha sumado la incertidumbre y el miedo de enfrentar la pérdida del empleo, la baja de los ingresos, el riesgo probablemente a perder la vivienda por no tener ingresos e incluso también no saber cómo vamos a enfrentar la educación de nuestros hijos. Son esos miedos que se representan con mucha fuerza y con mucha convicción en la clase media. En esa clase media que claramente nunca ha pedido nada. Mucha clase media que jamás ha tenido ni siquiera registro social de hogares y que hoy día siente que es el momento que podamos tenderle entre todos una mano. Son esos miedos, ese miedo, insisto, a perder el empleo o si lo perdió, a no tener esos ingresos o a verlos disminuidos de forma muy relevante. El miedo a perder la vivienda, ya sea la vivienda propia que costó tanto o ese arriendo que paga la clase media y su hogar con esfuerzo, o el estudio, esa posibilidad cierta de que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Son esos miedos los que hoy día vemos encarnados en la solicitud de que podamos hacer entre todos el mayor esfuerzo de unidad y de compromiso para enfrentar esta difícil situación. Esos momentos duros para todas las familias también han sido momentos duros para nosotros como coalición. Qué duda cabe que estamos en una grave crisis, pero es necesario e indispensable que como coalición de gobierno, nosotros, gobierno y los partidos políticos que nos permitieron llegar al gobierno, hagamos el máximo esfuerzo de unidad, de trabajo mancomunado y podamos efectivamente conducir de la mejor manera posible esta crisis nacional. Es en ese contexto que en estos momentos difíciles el presidente ha comandado las conversaciones, más diálogo, más apertura, más posibilidades de discutir las diferencias, pero también de zanjarlas y de enrielarnos y caminar finalmente juntos este proceso tan difícil. El presidente está liderando, y ustedes lo han visto desde el día sábado, conversaciones con nuestros partidos políticos, con presidentes de partidos, con jefes de bancada, de senadores y de diputados. Ha tenido múltiples reuniones con nosotros, con los equipos técnicos, con los ministros del comité político, pero también con los ministros sectoriales que tienen que entrar a la conversación y discusión de cómo protegemos de mejor forma a la clase media. Esas conversaciones han continuado el día de hoy, y ustedes lo saben. Volvió a tener reuniones con los presidentes de los partidos políticos y con los jefes de bancada. Y en estas conversaciones, ¿qué queremos transmitirle a la ciudadanía? Que si queremos ponernos de acuerdo, que si queremos trabajar unidos y volver a caminar juntos, es porque tenemos que responder la confianza de la ciudadanía. Eso es lo que está en juego. Cómo nosotros somos capaces de superar las diferencias que podemos tener en estos momentos difíciles y duros como coalición para poder poner todo nuestro trabajo en encontrar las soluciones que hoy día urgen a los chilenos y a las chilenas. Es ese el mandato que nos dio la ciudadanía cuando nos eligió en las elecciones pasadas y que tenemos que honrar hoy día, estando nosotros a la altura de poder trabajar unidos y poder zanjar esas diferencias. El presidente hoy día ha conversado con los partidos políticos de varios temas, sin duda alguna de la pandemia, un tema extremadamente relevante que sigue angustiando a nuestras familias y que nos va a acompañar durante un largo periodo de tiempo. Cómo aprender a vivir en un modo COVID mientras no llegue la vacuna va a ser un tema que va a cruzar nuestras vidas. También hablar de las inquietudes de los partidos políticos, pero no solo de los partidos políticos, sino que de la gente al respecto del proyecto de protección de la clase media. ¿Cómo congeniamos la necesidad de las personas de sentirse escuchadas en estas angustias? Que finalmente en esa angustia
ve incluso la necesidad imperiosa y angustiosa de tener que tocar sus fondos de ahorro provisional sabiendo que el día de mañana los van a requerir y que la pensión va a bajar. Nosotros tenemos que ser capaces de llegar con un proyecto lo suficientemente contundente que permita entender a las personas que podemos protegerlos hoy, pero también podemos protegerlos mañana y que no es necesario llegar a este esfuerzo tan grande donde la crisis la pagan los ahorros de los trabajadores. También el presidente le ha planteado a nuestros partidos políticos la necesidad de una segunda etapa, donde hay un compromiso desde el primer minuto de poder lograr avanzar en una real reforma a las pensiones de nuestro país. Por Dios que golpea las pensiones de la clase media, el sistema que hoy día falta estructurar de mejor manera. Y en ese esfuerzo podemos lograr mejorar las pensiones de la clase media, compensar a las mujeres que claramente tienen una brecha importantísima en pensiones con los hombres y ver si ponemos solidaridad intergeneracional e intrageneracional. Ese es un nuevo desafío y lo ha planteado el presidente con convicción, un proyecto ya presentado en el Congreso hace varios meses atrás. En ese mismo contexto, decir que es importante que el presidente ha manifestado que es relevante y es el momento de la unión, del trabajo conjunto, de demostrar que fuimos una coalición que nos permitió llegar al gobierno, pero que también está convencido y tiene vocación de gobernar de la mejor manera posible por los ciudadanos. Y en ese contexto también le manifestó el presidente a nuestros partidos políticos que ese trabajo y ese diálogo con los propios también debe extenderse hacia la oposición que quiera ayudarnos a enfrentar esta crisis tan grande. Somos conscientes que estamos en momentos muy complejos. Somos conscientes de que podemos haber tenido aciertos y errores, pero creemos que de la mano de nuestra coalición, para y por la gente que exige que estemos a la altura, vamos a ser capaces de presentar propuestas alternativas a la brevedad, que serán informadas por el presidente Piñera, que den respuesta a estas angustias que hoy día están teniendo nuestros ciudadanos frente a esta situación y a esta crisis tan difícil. ¿Qué queremos? Queremos decirle que queremos hacer el mayor esfuerzo posible para que cada una de las personas que hoy día lo está pasando mal, cada una de las familias que siente que no está llegando la ayuda que debiera llegar con urgencia y con apremio, vamos a hacer llegar esa ayuda para evitar que piensen que requieren tocar sus ahorros que van a dañar su futuro. El concepto es, los protegemos hoy día, pero también los protegemos mañana. Ministro, buenas tardes. Hoy va a ser el anuncio de las nuevas medidas, se habla de esta tarde-noche, eso queríamos zanjar por un lado, y lo otro, ¿cómo se entiende que tenga que ser el presidente el que lidere directamente la conversación con los partidos? Se entiende que él es el líder de la coalición, pero veamos las imágenes, no está acompañado por el comité político y también se echa de menos la figura del ministro del Interior, Gonzalo Blumer, que debería o no estar en este diálogo. Lo primero es que en los próximos momentos, en las próximas horas, el presidente va a anunciar este plan de protección de la clase media que esperamos de verdad, que cuando se escuche lo que vamos a anunciar se entienda que estamos haciendo un esfuerzo muy relevante, todos nosotros, todo el Estado, para que podamos llegar con la protección que la ciudadanía necesita y que esta, insisto, sea una proposición mucho mejor que cualquier posibilidad de tener que tocar los ahorros que a la gente tanto le ha costado. Queremos protección hoy día y protección mañana. Ese es el esfuerzo que queremos realizar. Es lo único que buscamos, proteger a las personas hoy y protegerlas mañana. Y ese es el esfuerzo que vamos a realizar. Y en las crisis, los líderes lideran. Y eso está haciendo hoy día el presidente Piñera, entendiendo que estamos pasando como coalición en un momento adverso. Pero no solo la coalición, sino que el país. Y es el presidente el que está comandando nuestras conversaciones porque además tenemos que estructurar un nuevo trato de nosotros como gobierno y un nuevo trato de los partidos con nosotros como gobierno. Y por lo tanto, todo lo que nosotros tengamos que mejorar
Y todo lo que los partidos tengan que mejorar en este diálogo es para poder escuchar y representar de mejor manera a la gente. No nos tenemos que perder de que, si bien los partidos son trascendentales, importantísimos, y le agradecemos su esfuerzo, su trabajo, también es cierto que todos nosotros nos debemos a los ciudadanos que necesitan que hoy día este gobierno pueda llegar con las respuestas prontas. Nosotros trabajamos como comité político todos los días, a cada hora, sin descanso, junto al presidente Sebastián Piñera. Y estamos construyendo como coalición un nuevo trato y una nueva forma de relacionarnos para que lo que queda de nuestro gobierno evitemos tener discrepancias que puedan dañar nuestra única labor, que es trabajar por los chilenos y las chilenas. Ministra, muy buenas tardes. Usted habló de anuncios en las próximas horas. Pues bien, se está trabajando en la idea, por ejemplo, de poder entregar un crédito, un préstamo blando con quizás un mayor subsidio, o se va a responder a este llamado de Chile Vamos de ampliar el ingreso familiar de emergencia. Eso por un lado. Y también si el gobierno está en condiciones ya de asegurar que tienen todos los votos en Chile Vamos para poder rechazar este proyecto de retiro de fondos. Lo que queremos transmitir es que estamos trabajando muy duro. Llevamos varios días conversando, dialogando, y esta vez, en vez de pecar de déficit de diálogo, esta vez queremos pecar de exceso de diálogo. Queremos conversar, dialogar, finalmente llegar a acuerdos con nuestro sector, y ojalá que sea bien recibido también en la oposición, porque muchos de ellos hicieron propuestas para mejorar nuestro plan de protección de la clase media. La única forma de salir de esta crisis es todos unidos. Así lo han entendido múltiples países y esperamos que nuestro país también lo entienda así. Lo vimos en el acuerdo del plan de emergencia de los 12.000 millones de dólares hace unas semanas atrás. En ese contexto, nosotros lo que estamos trabajando y que va a ser anunciado prontamente por el presidente Piñera es un proyecto de protección de nuestra clase media que finalmente no obligue a las personas a tener que pensar que deben ocupar sus ahorros para paliar la crisis. No es lo que queremos. Lo único que nos motiva a transmitir de que tenemos que avanzar en esta otra línea y no en la línea que se está discutiendo en el Congreso es proteger el hoy, protegiendo también el mañana. Sabemos que en momentos de angustia la ciudadanía piensa en el hoy, es evidente. Hay mucha angustia y mucho miedo de enfrentar lo que estamos viviendo, pero también nosotros tenemos que entregar las herramientas para que podamos proteger el mañana, esas pensiones, esas hoy día lamentablemente bajas pensiones que queremos mejorar. Y es por eso que el proyecto de pensiones también es una segunda etapa que le importa mucho al presidente. Sobre las votaciones en el Congreso, nosotros creemos que las personas se pueden convencer de que no es un buen proyecto, el proyecto del 10%, como lo hemos transmitido durante variados días, por razones evidentes, que es que si nosotros presentamos una propuesta que es mejor que el retiro del 10% y no daña las pensiones, creemos que eso es más que suficiente para que cada una de las personas vote bien. Ministra, podemos entender de sus palabras entonces que todavía no tienen los votos garantizados para el rechazo del proyecto. Nuestra preocupación es trabajar en un proyecto de protección de la clase media contundente, que dé respuestas a las angustias y los miedos de nuestra clase media que está viviendo hoy y que de una otra forma, por sí mismo, por la contundencia de demuestre que este es el camino correcto que hay que seguir y no el otro. Ministra, y ante eso, ¿cómo ustedes pretenden controlar la crisis interna que existe en Chile Vamos? Porque todavía siguen las fuertes críticas de parte de la UDI, la propia presidenta Jacqueline Van Rysselberghe, hacia el propio jefe de gabinete Gonzalo Blume. La acusa de populismo, también dice que hay una falta de experiencia política, no solo de él, sino también del ministro Ignacio Briones. Si estas tensiones siguen, ¿quién asume entonces ese costo político entre ustedes? Estamos convencidos que en este nuevo trato que estamos construyendo con la coalición, que es indispensable porque nos debemos a la gente que no nos quiere ver debatiendo, discutiendo,
ni peleando, sino que nos quiere ver trabajando unidos para salir adelante de esta crisis sanitaria y social, la más profunda probablemente de los últimos 100 años, preocupándonos del desempleo, de la baja de ingresos, preocupándonos de la necesidad de llegar con alimentos a las casas, preocupándonos finalmente de cómo enfrentamos esta situación tan difícil, es lo que va a finalmente prosperar en todas estas conversaciones que hemos tenido. Las crisis hay que enfrentarlas, hay que dar la cara, hay que no esconderse, hay que reconocerlas, pero de las crisis salen grandes oportunidades. Nuestro ministro del Interior, nuestro ministro de Hacienda son hombres con gran compromiso público, con gran experiencia en el servicio público. Y sabemos, y no tenemos duda alguna, de que de esta crisis vamos a salir con más fuerza, con más convicción, porque eso es lo que esperan los ciudadanos de todos y cada uno de nosotros. Pero en ese caso, ¿qué le faltó al comité político y también al jefe de gabinete que lidera las conversaciones con Chile Vamos para que no llegue a este quiebre que ya está evidentemente acá en el Palacio de la Moneda? Siempre es muy difícil gobernar. Por Dios que es difícil gobernar cuando tenemos una crisis tremendamente compleja post-18 de octubre, con una crisis de confianza que afectó a toda la institucionalidad de nuestro país. Posterior a esa crisis, con una gran cantidad de violencia inusitada que no habíamos visto en mucho tiempo, se suma la pandemia más grande de los últimos 100 años y hoy día una tremenda crisis social, económica, y cuando hablamos de económica hablamos de los ingresos de las familias y no de números, sino de cómo las familias lo están pasando mal, con altísimas tasas de desempleo, con disminución importantísima de ingresos y finalmente muy preocupados de lo que viene en el futuro. Si gobernar siempre es difícil, imagínense ahora que estamos en crisis sobre crisis, pero de nosotros depende poder efectivamente sortearla, conversar, dialogar, acordar y finalmente superar esta crisis con la ayuda de todos los chilenos. Ministra, buenas tardes. Una cosa es convencer a los parlamentarios de su sector, pero otra muy distinta es convencer a las personas. Hoy día, por ejemplo, en Pulso de Activa Research dice que la gente ya ha tomado cierta postura y, por ejemplo, preferiría ante estas dos opciones, el retiro de fondos o esta propuesta que ustedes están trabajando, se iría casi más de un 70% por el retiro de fondos. Entonces yo le quiero preguntar, más allá de la discusión parlamentaria, más allá del tema económico, técnico, da la sensación de que la gente ya siente que puede sacar esta plata que hoy día necesita. Como gobierno, ¿cómo usted convence a la gente en su casa de esto? No a los parlamentarios, le pregunto. Yo creo que esto va a ser muy relevante porque nosotros entendemos la angustia de la familia que en esa desesperación piensa que el retiro de sus ahorros, independiente que termine dañando la pensión, independiente de que algunos parlamentarios, incluso de oposición, reconozcan que no les van a devolver los recursos que saquen, que el fondo colectivo no está pensado en eso. A pesar de todo eso, mucha gente en su angustia y en su desesperación dice necesito esos recursos hoy, fresco. Por supuesto que es difícil enfrentarse a una persona que lo está pasando mal y que ve en ese retiro de fondos una esperanza. Es difícil, es complejo y para eso nosotros tenemos que entregar una propuesta que comparativamente, en el caso a caso, cuando yo vaya a evaluar cuánto es mi retiro del 10% versus cuánto me va a aportar efectivamente el plan de protección del gobierno, en ese análisis personal de cada uno con su cartola del retiro versus lo que ofrece este plan de protección, pueda darse cuenta de qué es mejor. Esa es la tarea que nosotros tenemos y ese es el llamado que una vez presentado el proyecto del presidente de protección de la clase media, trabajado con nuestros partidos de Chile Vamos, es el desafío. Que cada uno de los chilenos y las chilenas pueda sacar su cartola y pueda comparar y ver si efectivamente es mejor hipotecar la pensión y bajar su pensión o optar por este apoyo de clase media que vamos a entregar como gobierno. Buenas tardes. Le llevo a otro tema. Ayer supimos de una segunda entrega de cajas de alimentos y pensando esto en la persona que está en su casa y que espera recibirlo, si nos puede contar qué trae la nueva caja, si es que una persona ya la recibió, la puede recibir otra vez, tiene que postular y desde cuándo. Sí, el plan de alimentos para Chile ya ha partido el día de hoy en nuestra región metropolitana. A partir del próximo día lunes va a partir en las regiones.
Hemos aumentado la cantidad de canastas de alimentos, canastas familiares, a 3 millones en esta oportunidad. La vez pasada fueron 2,5 millones. ¿Y dónde aumentamos las 500.000? En nuestras regiones. La región metropolitana mantiene 1,5 millones de cajas de entrega, al igual que la vez anterior, y la misma cantidad ahora se va a entregar en nuestras regiones. El esfuerzo es colectivo. Agradecemos una vez más a los alcaldes, a sus funcionarios municipales, también a nuestros funcionarios de gobierno, y en esta oportunidad hemos acogido varios planteamientos que nos hicieron los alcaldes con la experiencia inicial. Nos dijeron que era importante poder avanzar hacia alimentos para niños. Por eso agregamos fruta y cereales. Nos plantearon que era importante también agregar elementos de protección personal en materia, por ejemplo, de enfermedades de transmisión sexual y también de higiene personal, en particular para las mujeres. Eso está ingresado en la canasta que estamos hoy día entregando. ¿Qué queremos también cambiar? Nos plantearon que necesitaban ayuda a los municipios logísticos y es por eso que, dependiendo de la comuna, de la región, es que nosotros vamos a entregar un apoyo logístico para poder entregar más rápidamente estas canastas de alimentos. ¿Por qué? Porque son alimentos y bienes esenciales directos en el hogar, sin arriesgar a la ciudadanía a exponerse al contagio de la enfermedad de nuestra pandemia que queremos evitar. Y en ese contexto, el apoyo logístico se ha iniciado en la región metropolitana con camionetas, con camiones, con personas para ayudar a cargar. Probablemente vamos a hacer esfuerzos por ayudar, por ejemplo, a los transportistas escolares que los están pasando mal hoy día. Esa es la idea, hacer un trabajo colectivo, solidario, en conjunto y en equipo para poder llegar más rápidamente a las casas con esta canasta de alimentos. Es importante decir una vez más que este trabajo también depende de nuestros alcaldes y cómo prioricen sus barrios. Ellos van a ser los encargados de decirnos dónde queremos avanzar para entregar estas canastas de alimentos y según esa determinación, porque ellos son los que conocen más el territorio, iremos entregando las canastas de alimentos que están contempladas en esta nueva etapa. Ministra, buenas tardes. ¿Por qué insistir en un programa que ya en su primera versión fue altamente cuestionado por parlamentarios y alcaldes de oficialismo, tanto como de oposición? Hubieron problemas en la distribución, hubo algunos temas también en temas de focalización. Entonces, en ese sentido, también las organizaciones sociales han planteado cuestionamientos. Hoy Benito Baranda, por ejemplo, criticaba lo que calificó como un neoasistencialismo del gobierno y que no se haya optado por transferencias directas para reactivar la economía local y poder darle también mayor libertad a las familias para utilizar estos recursos. ¿Cómo responde a estas críticas y de nuevo, por qué insistir en este programa, en esta entrega directa de alimentos? Bueno, nuestra evaluación como gobierno, más allá de que nosotros recibimos todas las críticas, todas las sugerencias, muchas sugerencias de los alcaldes fueron incluidas, como ustedes pueden ver, en materia de la composición de la caja y del apoyo logístico para poder entregar de mejor manera. También es cierto que nosotros estamos convencidos que hay 3 grandes razones para continuar con este programa de canasta de alimentos para llevar estos alimentos, bienes esenciales, a las casas de las personas. Lo primero es que llegamos con los alimentos y los bienes de primera necesidad y así nos aseguramos que eso va a estar presente en la mesa de los hogares y no necesariamente esos recursos van a ser utilizados en algo que no sea alimento, que creemos que es un bien de primera necesidad. Lo segundo tiene que ver con que no queremos que las personas salgan a comprar. Estamos todavía en grandes procesos de cuarentena, no hemos iniciado ningún proceso de desconfinamiento, por ejemplo, en la región metropolitana, y creemos que las personas deben quedarse en su casa y nosotros hacer los esfuerzos para que ellos no salgan a comprar. Y lo tercero, que es muy relevante también, es cómo nosotros, a través de una compra mayorista, permitimos que esa caja tenga muchos más elementos de alimentos y de implementos de higiene personal que los que las personas podrían acceder si compraran directamente. Al comprar por mayor, la cantidad de cosas que hay en esta canasta de alimentos es mayor. Y en ese contexto, en ese esfuerzo, queremos continuar y perseverar, entendiendo que cometimos errores, pero ya aprendimos muchas de las lecciones, hemos cambiado ciertos mecanismos y hoy día, a diferencia de la vez pasada, que hubo una marcha blanca, ya tenemos una cantidad importantísima de cajas de alimentos en los centros de acopio, no vamos a tener demoras en la entrega de canastas a los diferentes municipios y por lo tanto vamos a poder llegar de forma mucho más expedita a los ciudadanos que la están esperando. No se les olvide que nosotros también sentimos que este programa
finalmente fue mucha esperanza y mucha alegría de muchas familias. Y recibimos como gobierno mucho de ese cariño y mucho de esa buena recepción que esperamos volver a recibir en esta oportunidad. Ministra, le he preguntado ahí a distintas autoridades respecto de una información que ayer dijo el ministro de Desarrollo Social que iban a incluir estas cajas respecto a los preservativos, a toallas higiénicas de educación sexual. No ha quedado claro si eso efectivamente es un instructivo, es una guía, una recomendación, no sabemos. Si usted tiene mayores antecedentes, y muy cortito, ¿el anuncio será hoy el del presidente respecto a clase media? Nosotros tenemos en estas cajas, hemos agregado a solicitud de muchas personas productos de higiene personal de mujeres, productos de protección para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, y en ese contexto nosotros también queremos entregar un aporte en un folleto sobre información pertinente para el autocuidado en esta materia y así acercar también a la atención en materia de prevención de enfermedades de transmisión sexual a las personas a su casa y no necesariamente que esas personas tengan que salir a sus centros de salud. Por lo tanto, vamos a entregar información pertinente a eso. Y al respecto del anuncio de protección de clase media, queremos insistir en los próximos momentos, en las próximas horas, muy prontamente, el presidente Piñera va a anunciar este plan de protección de clase media que, insisto, queremos que lo escuchen con mucha atención, que puedan determinar cada caso, cada uno de nosotros, qué significa este plan versus lo que nos ofrece el retiro del 10%. Incluso queremos ser muy claros. Ojalá que en el momento del ingreso de este proyecto de ley ustedes puedan revisar todos y cada uno sus cartolas de ahorro previsional y puedan comparar con el proyecto de protección, porque nosotros queremos que se entienda que lo único que buscamos con no decirles que sí saquen el ahorro previsional, que tal vez sería muy popular, muy bien recibido, es protegerlos hoy y también protegerlos mañana. Es la doble protección la que estamos buscando con este proyecto de ley. Ministra, y hablando también de divisiones en Chile Vamos, también se evidencian en el rechazo del veto de servicios básicos en la Comisión de Economía con abstenciones también de Chile Vamos. ¿Qué le parece eso? Y también el alcalde Joaquín Lavín se refirió a esto y dijo que quizás el camino del gobierno no fue el adecuado. Siempre en los errores hay errores compartidos. ¿Cuál es el mea culpa que hace el gobierno a estos errores que se están manifestando entre el oficialismo y el Ejecutivo? Más allá de la discusión parlamentaria que se está dando y donde ya se ha declarado admisible este veto, nosotros queremos hablarle a la gente que nos está viendo. Ha pasado ya un tiempo desde que se aprobó esta ley y los beneficios que partieron el 1 de abril para que no se corten los servicios básicos, el agua, la luz, todo lo que es telecomunicaciones y otros, se sigue manteniendo. La gente que nos está viendo en sus casas sabe que independiente de que no se ha promulgado la ley, los beneficios están y se mantienen y están desde el 1 de abril, antes que se presentara incluso este proyecto de ley. Por lo tanto, para la gente que nos está viendo, transmitirles algo con mucha claridad. Los beneficios se mantienen. No va a haber cortes ni de luz, ni de agua, ni de servicios básicos. Lo que estamos buscando es, con estas observaciones que hemos ingresado desde el gobierno, es poder mantener esos beneficios rigiéndonos por el contexto del Estado de Derecho de un país como el nuestro. Beneficios se mantienen haciendo las cosas bien. Pero en ese caso, ¿qué le parece que sigan habiendo críticas por parte del oficialismo a esto, más allá de lo que usted dice de la importancia de servicios básicos, el retiro de fondos, la autocrítica del gobierno a esta división, ministra? Nosotros creemos que son los momentos de unidad y trabajo conjunto y por eso estamos construyendo un nuevo trato para evitar que esas diferencias que hoy día existen se sigan manteniendo en el tiempo. Ministra, en otro tema, varios municipios han optado por hacer recesos en los establecimientos educacionales. ¿Se va a mantener el criterio de flexibilidad de que cada una de las comunas decida o se va a establecer un criterio para todos? El Ministerio de Educación ha sido bastante claro. Este es un tema muy relevante que afecta a las comunidades escolares y nosotros queremos como gobierno transmitir a través del Ministerio de Educación que vamos a dar toda la flexibilidad a las comunidades educativas para generar sus propios procesos de evaluación, de análisis y ver cómo se sigue adelante en esta situación tan difícil que es enfrentar
el compromiso educacional en una pandemia a distancia. Por lo tanto, la flexibilidad, y eso es muy importante que todos los sostenedores lo sepan, se mantiene y se va a entregar toda la ayuda necesaria para poder seguir estos procesos. Muchas gracias.